Mira a tu alrededor un momento. En serio, levanta la vista de la pantalla. Mira la esquina de la habitación. Mira la mesa. Mira tu propia mano. Parece que todo está muy claro, ¿verdad? Hay cosas. Y esas cosas están en algún lugar. Hay un aquí, donde estás tú, y un allí, donde está la puerta. Y entre tú y la puerta, nuestra intuición nos grita que hay algo llamado espacio. Solemos imaginar el espacio como si fuera un escenario de teatro inmenso, una caja gigante y vacía. Si quitaras los muebles, si quitaras las paredes, si quitaras el aire, e incluso si quitaras cada átomo del universo, sientes que todavía quedaría algo. El escenario. La caja vacía. Una rejilla tridimensional rígida, eterna e inmóvil, donde ocurren las cosas. Isaac Newton pensaba exactamente así. Él creía que el espacio era el escenario absoluto, fijo para siempre, y por otro lado, separado fluía el tiempo. Como un río constante que pasa igual para todos, tic, tac, sin importar lo que hagas ni dónde estés. Para nosotros, el espacio es donde colocamos la regla, y el tiempo es lo que medimos con el reloj. Y nunca, jamás, se te ocurriría usar una regla para medir minutos, ni un reloj para medir centímetros. Son dos universos distintos. Son agua y aceite. Eso es lo que nos dice el sentido común. Pero quiero hacerte una pregunta. Una de esas preguntas que suenan estúpidas, de esas que harías si fueras un niño pequeño y que hacen que los adultos se rían nerviosamente. Imagina que doy un chasquido con los dedos, y espero unos segundos, y doy otro chasquido. La pregunta es, ¿a qué distancia han ocurrido esos dos chasquidos? Tu respuesta rápida será, bueno, si no te has movido, la distancia es 0. Ocurrieron en el mismo sitio, solo que en momentos diferentes. Y suena razonable, suena obvio. Pero, ¿y si te digo que esa respuesta es incorrecta? O mejor dicho, ¿y si te digo que esa respuesta es solo una ilusión óptica provocada por tu perspectiva? Porque piensa un segundo. Mientras yo estaba aquí quieto esperando para dar el segundo chasquido, la Tierra estaba girando sobre su eje a una velocidad tremenda. Y la Tierra orbitaba alrededor del Sol mucho más rápido que una bala. Y el Sol se movía por la galaxia a velocidades que nos cuesta imaginar. Así que, para alguien que nos mirara desde la superficie del Sol, con un telescopio muy potente, mis dos chasquidos no ocurrieron en el mismo sitio. Ocurrieron a cientos, quizá miles de kilómetros de distancia uno del otro, porque en esos pocos segundos, yo me he movido junto con la Tierra. Entonces, ¿quién tiene razón? Tú, que dices que la distancia es 0 porque estaba quieto en la silla, o el observador en el Sol, que dice que la distancia es de miles de kilómetros. Aquí es donde la caja rígida de Newton empieza a crujir. Porque si el espacio fuera un escenario fijo, uno de los dos tendría que estar equivocado. O nos hemos movido, o no nos hemos movido, pero la naturaleza, que es la única que tiene derecho a voto aquí, nos dice que ambos tenemos razón, y eso nos lleva a un problema terrible. Si la distancia entre dos cosas depende de quién la mire, ¿existe realmente la distancia fija? O peor aún, ¿existe el espacio tal y como lo entendemos, o nos estamos perdiendo la mitad de la película? Esto no es filosofía barata, es algo que puedes medir. Y la respuesta a la que vamos a llegar es mucho más extraña que simplemente decir, todo es relativo. Vamos a descubrir que la regla y el reloj no son tan diferentes como crees. De hecho, son dos caras de la misma moneda. Vamos a aterrizar esto con algo muy mundano. Pensemos en cómo organizamos nuestra vida. Imagina que quieres quedar con un amigo para tomar un café. Para que el encuentro ocurra, necesitas darle dos datos, y tienen que ser muy precisos. Primero le dices dónde. En la cafetería de la Plaza Mayor. Eso es una coordenada de espacio. Pero si solo le dices eso, el encuentro es imposible. Necesitas decirle cuándo. A las 5 de la tarde. Eso es una coordenada de tiempo. Hasta aquí, todo normal. Pero fíjate en cómo trata tu cerebro esos dos datos. Los tratamos como cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Si llegas tarde, piensas, vaya, he calculado mal el tiempo. Pero no piensas que la cafetería se haya movido de sitio. Para nosotros, el escenario, el espacio, es de piedra, y el tiempo es como el viento que sopla sobre él. Son independientes. Visualízalo así. Imagina que vas conduciendo tu coche por una carretera recta hacia el norte. Tienes un mapa de papel en el asiento del copiloto. El mapa representa el espacio. Trazas una línea en el mapa desde tu casa hasta tu destino. Digamos que esa línea mide 100 kilómetros. Bien, esa distancia es sagrada. Si vas en un Ferrari a toda velocidad, son 100 kilómetros.
Si vas andando paso a paso, son 100 kilómetros. Si vas en una tortuga, son 100 kilómetros. Nuestra intuición nos grita que el espacio es rígido. La distancia es lo que es, y punto. Y el tiempo es simplemente lo que tarda tu reloj en hacer tic-tac mientras recorres esa distancia. Puedes gastar más tiempo o menos tiempo, pero el espacio no se entera. Al espacio no le importa tu reloj. Esta forma de pensar ha funcionado de maravilla durante miles de años. Hemos construido pirámides, acueductos y rascacielos con esta lógica. El espacio es una caja quieta y el tiempo fluye aparte. Pero hay una trampa escondida en el ejemplo del coche. Una trampa sutil sobre lo que significa realmente moverse. Cuando estás en el coche, parado en un semáforo en rojo con el motor en marcha, tú sientes que estás quieto. Velocidad cero, dice el velocímetro. Pero yo te digo, no, no estás quieto. Estás viajando hacia el futuro, estás moviéndote a través del tiempo. Piénsalo. Aunque no te muevas ni un milímetro en el espacio, tu reloj sigue avanzando. Te estás desplazando hacia mañana a una velocidad constante y brutal. Cada segundo que pasa es un tramo de viaje que has recorrido hacia el futuro. Así que, en realidad, nunca estás quieto. Todo en el universo está siempre en movimiento. Lo que pasa es que, cuando estás sentado en el sofá, todo tu movimiento se está gastando en ir hacia el futuro. Ahora, ¿qué pasa cuando el semáforo se pone en verde y aceleras el coche? Nuestra intuición dice, vale, sigo viajando hacia el futuro igual que antes, y además ahora me muevo por el espacio. Creemos que sumamos movimiento. Creemos que el movimiento en el espacio es gratis, que no afecta a nuestro viaje en el tiempo. Pero, ¿y si el universo no funcionara así? ¿Y si hubiera un límite? ¿Y si el hecho de empezar a moverte por el mapa tuviera un precio que tienes que pagar con tu reloj? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ver que el espacio y el tiempo no son dos cosas separadas, son como dos direcciones en un mismo mapa. Y si giras hacia una, te desvías de la otra. Volvamos al coche del ejemplo anterior. Pero ahora vamos a imaginar algo extraño. Imagina que este coche tiene un defecto de fábrica muy peculiar. El pedal del acelerador está atascado a fondo. Siempre. No puedes frenar, no puedes acelerar. El motor siempre va al máximo de revoluciones, entregando una velocidad fija, constante e inalterable. Tú me dirás, eso es absurdo. Yo estoy sentado ahora mismo y mi velocidad es cero. Y yo te digo, no. Recuerda lo que vimos antes. Incluso quieto. Estás viajando hacia el futuro. La idea radical es esta. Todo lo que existe en el universo, tú, yo, la Tierra, la luz, los átomos, siempre se mueve a la misma velocidad total a través del espacio-tiempo. Vamos a llamar a esto tu velocidad total. Es como si tuvieras un presupuesto de velocidad fijo, que tienes que gastar sí o sí. No puedes guardar nada en el bolsillo. Piensa en esa velocidad como una flecha. Cuando estás sentado quieto en tu silla, no te mueves por el espacio. Así que toda tu flecha, todo tu presupuesto de velocidad, se gasta exclusivamente en moverte hacia el tiempo. Viajas hacia el mañana a la máxima velocidad posible. Tu reloj hace tic-tac a ritmo normal, pero ahora decide levantarte y echar a correr. O súbete a un cohete. Empiezas a moverte por el espacio. Aquí viene el problema de nuestro coche con el acelerador atascado. Como tu velocidad total no puede aumentar porque ya ibas al máximo, hacia el futuro, para poder avanzar por el espacio, tienes que girar el volante. Tienes que desviar parte de esa velocidad que usabas para ir hacia el tiempo, y usarla para ir a través del espacio. Es pura geometría, no es magia. Si vas conduciendo recto hacia el norte y giras hacia el este, obligatoriamente dejas de avanzar tanto hacia el norte. No puedes mantener tu avance al norte al 100% si estás desviándote al este, a menos que aceleres. Pero recuerda, en el universo, no puedes acelerar más allá del tope. El tope es fijo. ¿Qué significa esto? Es una locura, pero es la realidad. Significa que el simple hecho de moverte por el espacio te obliga a frenar tu viaje por el tiempo. Si pudieras moverte por el espacio increíblemente rápido, digamos, desviando casi toda tu velocidad hacia el movimiento espacial, apenas te quedaría velocidad para avanzar hacia el futuro. Tu reloj empezaría a ir cada vez más lento comparado con el de alguien que se quedó quieto. Nuestra intuición nos dice que el tiempo es un telón de fondo, que pasa igual si corres o si duermes. Pero esta lógica nos dice lo contrario. El movimiento en el espacio es un robo. Para moverte de aquí para allá, tienes que robarle velocidad a tu propio envejecimiento. Tienes que robarle segundos a tu reloj. El espacio y el tiempo no son dos escenarios distintos, son vasos comunicantes.
Si llenas uno, vacías el otro. Y sé lo que estás pensando. Si esto fuera verdad, cuando corro para coger el autobús, mi reloj debería atrasarse y yo debería mantenerme más joven. Y sin embargo llegas sudando y con la misma edad. ¿Por qué no lo notamos? ¿Por qué parece que esto es mentira? La respuesta es humillante. Somos demasiado lentos. Somos tortugas tan increíblemente lentas que nunca notamos el efecto. Pero si fueras un rayo de luz, amigo, si fueras un rayo de luz, la historia cambiaría por completo. Antes decíamos que somos tortugas, y es verdad, nuestra velocidad cotidiana es tan ridícula comparada con la escala del universo que nunca notamos que nuestro reloj se frena. Cuando corres por el parque, el tiempo se ralentiza para ti, pero es una fracción de segundo tan pequeña, con tantos ceros a la izquierda, que ni el mejor cronómetro olímpico lo notaría. Pero, ¿qué pasa si llevamos esto al límite? Juguemos a ser radicales. Imagina que tienes ese coche del que hablábamos, ese que tiene el presupuesto de velocidad fijo, y decides pisar a fondo, girar el volante completamente hacia la dirección espacio. Decides gastar el 100% de tu presupuesto de velocidad en moverte por el espacio. Si haces eso, la matemática es implacable. Te queda exactamente cero presupuesto para moverte por el tiempo. Esto suena a ciencia ficción, pero hay algo en el universo que hace exactamente esto todo el rato. ¿La luz? Un fotón. La luz viaja a la velocidad máxima posible a través del espacio, esos famosos 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que la luz está usando toda su capacidad de movimiento en el eje espacial. No se guarda nada. ¿La consecuencia? Para la luz, el tiempo no pasa. Piénsalo despacio porque es vertiginoso. Si pudieras montarte en un rayo de luz que sale del Sol y viaja hasta la Tierra, nosotros deberíamos tardar 8 minutos en llegar. Diríamos, mira, ha tardado un rato. Pero si te pregunto a ti, al viajero de la luz, ¿cuánto has tardado? Tu respuesta sería, 0. Instante. Ya he llegado. Para un fotón que viaja desde una galaxia lejana durante millones de años hasta chocar con tu ojo, el viaje ha sido instantáneo. En el momento en que nació, murió en tu retina. No experimentó duración, no envejeció. Esto nos revela la idea más radical de todas. La velocidad de la luz no es simplemente una velocidad muy alta. La velocidad de la luz es la velocidad a la que el tiempo deja de existir. Es el borde del mapa, es la frontera donde el espacio se ha comido todo el tiempo. Así que, cuando decimos espacio-tiempo, no estamos juntando dos palabras bonitas, estamos describiendo una sola tela elástica. No puedes tirar de un lado sin encoger el otro. Si estás quieto en el espacio, te mueves a toda velocidad por el tiempo, envejeces rápido. Si te mueves a toda velocidad por el espacio, como la luz, te congelas en el tiempo, no envejeces. Entre esos dos extremos, estar quieto y ser luz, vivimos nosotros, negociando constantemente cuánto espacio recorremos a cambio de cuánto tiempo gastamos. De repente, el universo ya no es una caja vacía con un reloj en la pared. El universo es una sustancia dinámica donde el ahora y el aquí son monedas de cambio que se pueden canjear la una por la otra. Y sé lo que me vas a decir ahora. Vale, muy bonito sobre el papel, pero ¿esto es real o es solo un truco matemático? Bueno, déjame decirte que no solo es real. Es la razón por la que no te pierdes cuando vas en coche a comprar el pan. Llegados a este punto, es normal que tu cerebro esté buscando una salida de emergencia. Probablemente estás pensando, vale, entiendo la idea. Es una forma bonita de decir que percibimos el tiempo diferente cuando vamos rápido. Es una ilusión psicológica, como cuando te lo pasas bien y el tiempo vuela. Tengo que pararte ahí, porque lo que te voy a decir es lo más importante de toda esta charla. No es una ilusión, no es psicología, es física. Cuando digo que el tiempo pasa más lento, me refiero al tiempo físico. Me refiero a que los átomos vibran más despacio, las reacciones químicas tardan más, las células envejecen menos. Los relojes mecánicos, digitales o atómicos literalmente, cuentan menos segundos. No necesitas creerme por fe. En 1971, dos tipos llamados Haffel y Keating decidieron que ya estaba bien de teorías en pizarras y que querían comprobar esto en el mundo real. Hicieron algo muy simple. Cogieron 4 relojes atómicos de cesio. Un reloj atómico no es como el de tu muñeca. No tiene engranajes que se atasquen ni pilas que se gasten. Cuenta la vibración natural de un átomo. Es el cronómetro más perfecto que la humanidad puede construir. Es la definición misma de tiempo. Sincronizaron los relojes perfectamente. Dejaron unos en tierra,
en un observatorio en Washington, y subieron los otros a aviones comerciales para dar la vuelta al mundo. Volaron hacia el este y luego hacia el oeste, moviéndose a gran velocidad respecto a los que se quedaron quietos en el suelo. Según el sentido común, cuando los aviones aterrizaron y pusieron los relojes uno al lado del otro, deberían marcar exactamente la misma hora. Un segundo es un segundo, ¿no? Pues no. Cuando compararon los relojes, no coincidían. Los relojes viajeros habían marcado menos tiempo, no se habían estropeado, no se habían quedado sin batería por el viaje. Simplemente, para ellos, había pasado menos tiempo real. La diferencia era minúscula nanosegundos, porque un avión es muy lento comparado con la luz, pero la diferencia era exactamente la que predecía esa locura del presupuesto de velocidad. Si en lugar de un avión hubieran ido en una nave al 99% de la velocidad de la luz, la diferencia no habría sido de nanosegundos, sino de años. El piloto habría vuelto joven encontrándose con los nietos ancianos de sus amigos, así que quítate la idea de la metáfora de la cabeza. Si tienes un gemelo y lo mandas al espacio a toda velocidad, cuando vuelva, ya no será tu gemelo, será tu hermano menor. Tú tendrás arrugas que él no tiene, tú habrás vivido pensamientos que él no ha tenido tiempo de pensar. El universo no tiene un reloj maestro. Cada objeto, cada persona, cada átomo, lleva su propio tiempo pegado a él, y ese tiempo corre más rápido o más lento, dependiendo de cómo te muevas por el espacio. Es incómodo, lo sé. Nos quita la seguridad de un ahora universal, pero la naturaleza no está aquí para hacernos sentir cómodos, está aquí para ser como es. Y resulta que el espacio y el tiempo son chicle. Sé que todo esto puede provocar una sensación extraña, casi de mareo. Si el tiempo es personal, si el espacio se deforma, si nada es fijo, ¿significa que la realidad es un caos? ¿Significa que todo vale? Tranquilo. No, el universo no se ha vuelto loco. De hecho, el universo es mucho más estricto y ordenado de lo que imaginamos. Piensa en esto. Aunque tú y yo midamos tiempos diferentes y distancias diferentes, dependiendo de nuestra velocidad, hay algo en lo que siempre vamos a estar de acuerdo. Hay una regla de oro que nada, ni siquiera la luz puede romper: la causalidad. La causa siempre va antes que el efecto. Si yo dejo caer una taza de café y se rompe, tú puedes verlo pasar más lento o más rápido. Si viajas en un cohete a toda velocidad, quizás me veas envejecer más despacio mientras la taza cae, pero nunca, jamás, verás que la taza se rompe antes de que yo la suelte. El orden de las cosas importantes se respeta. El tejido del espacio-tiempo se puede estirar y encoger, sí, pero no se puede rasgar ni barajar como una baraja de cartas. No puedes matar a tu abuelo antes de haber nacido. El universo protege su propia coherencia con un celo fanático. Entonces, ¿por qué nos parece tan raro todo esto? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlo? La respuesta es sencilla. Vivimos en una burbuja de lentitud. Toda nuestra vida, toda la historia de la humanidad, ha ocurrido a velocidades que son ridículas comparadas con la velocidad de la luz. Para nosotros, la diferencia entre moverse y estar quieto es tan pequeña que el efecto de dilatación del tiempo es invisible. Es como si hubiéramos vivido toda la vida en una isla donde nunca sopla el viento. Si alguien viene y te dice, oye, el aire puede empujar árboles y arrancar tejados, tú le dirías que está loco, porque en tu experiencia el aire es algo suave e inofensivo. Nosotros vivimos en la calma chicha del universo. Pero que no lo notemos no significa que la tormenta no esté ahí fuera. Así que no te preocupes. Tu reloj de pulsera sigue funcionando bien para quedar a tomar café. Tu GPS sigue llevándote a casa, aunque, curiosamente, el GPS solo funciona porque los ingenieros programaron en él las ecuaciones de Einstein para corregir el desfase temporal de los satélites. Si no lo hubieran hecho, tu GPS fallaría por kilómetros cada día. No hemos roto la realidad. Solo hemos descubierto que lo que llamábamos espacio y lo que llamábamos tiempo son sombras de algo más grande, algo más real y más sólido que une a las dos cosas. No es que el mundo sea menos real, es que es más rico. Y aquí es donde entra la utilidad de todo esto, porque entender que el espacio y el tiempo son intercambiables no es solo una curiosidad para físicos teóricos con el pelo alborotado, es la llave que abre la puerta a la energía del universo. ¿Para qué sirve saber que el tiempo y el espacio son lo mismo? Podrías pensar, vale, genial, mi GPS funciona, pero ¿qué más da? Aquí es donde la historia da un giro dramático, porque si aceptas que el escenario, el espacio-tiempo, está unificado, tienes que aceptar algo todavía más grande sobre los actores que están en ese escenario: la materia y la energía. Antes de que entendiéramos esto,
Los científicos llevaban 2 libros de contabilidad separados. Tenían el libro de la materia. La materia ni se crea ni se destruye. Si tienes 1 kilo de leña y lo quemas, el humo y la ceniza pesan exactamente 1 kilo, cuentas claras. Y por otro lado, tenían el libro de la energía. El calor, el movimiento, la luz, también se conservaban. Eran 2 mundos estancos. Pensábamos que podías tener un trozo de hierro, materia, y calentarlo, energía, pero jamás, bajo ningún concepto, podías convertir el hierro en calor. Sería como intentar convertir una piedra en una idea. Absurdo. Pero entonces llega nuestra nueva visión del espacio-tiempo. Nos dimos cuenta de que la velocidad conecta el espacio con el tiempo. Y si empujas esa lógica, descubres que hay un factor de conversión entre la materia y la energía. Resulta que la materia no es más que energía tremendamente condensada, energía congelada, energía atrapada en una forma densa, y la energía no es más que materia liberada. No son 2 libros de contabilidad, es una sola cuenta bancaria con 2 divisas diferentes. Y aquí viene lo importante, el tipo de cambio es monstruoso. Recuerda esa velocidad de la luz de la que hablábamos antes. Es un número enorme, ¿verdad? 300.000 kilómetros por segundo. Pues bien, la fórmula que conecta materia y energía dice que, para obtener la energía, tienes que multiplicar la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es un número con tantos ceros que marea. Significa que en un objeto cotidiano, digamos, un clip de papelería, hay encerrada una cantidad de energía equivalente a la bomba que destruyó Hiroshima. Un simple clip, pero esa energía está bloqueada, está en forma de masa, está quieta en el tiempo, por así decirlo. Si no hubiéramos entendido la conexión entre espacio y tiempo, jamás habríamos entendido esto. Seguiríamos pensando que la masa es solo cosas pesadas. Pero ahora sabemos que la masa es un depósito de potencia inimaginable. Esto no es solo teoría para construir bombas. Es la respuesta a una pregunta que la humanidad se hizo durante milenios y nunca pudo responder bien. ¿Por qué brilla el Sol? En el siglo XIX, los mejores físicos calcularon que si el Sol fuera de carbón y estuviera ardiendo, se consumiría en unos pocos miles de años. Pero la Tierra tenía millones de años. Los números no cuadraban. Faltaba algo. Lo que faltaba era el espacio-tiempo. El Sol no está quemando nada en el sentido químico. El Sol está convirtiendo un poquito de su masa, materia, directamente en energía pura, luz y calor, usando ese tipo de cambio monstruoso del que te acabo de hablar. Sin esta idea rara del espacio-tiempo, el Sol es imposible. La vida es imposible. Tú y yo no estaríamos aquí. Así que la próxima vez que sientas el calor del Sol en la cara, recuerda, estás sintiendo la demostración directa de que la materia y la energía son lo mismo, y de que el tiempo y el espacio son 2 caras de la misma moneda. Hemos visto que el espacio y el tiempo son una tela flexible. Hemos visto que la masa es energía condensada. Ahora, juntemos las 2 piezas para resolver un problema que quitaba el sueño a Isaac Newton. Newton nos dio la ley de la gravedad. Nos dijo, la Tierra tira de la manzana, el Sol tira de la Tierra. Funcionaba perfecto para calcular órbitas. Pero había algo en su propia teoría que Newton odiaba en secreto. La acción a distancia. Piénsalo, si el Sol desapareciera ahora mismo, según Newton, la Tierra debería salir disparada de su órbita instantáneamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabe la Tierra que el Sol ya no está? Hay una cuerda invisible. Hay telepatía entre planetas. ¿Cómo puede una fuerza viajar instantáneamente a través de la nada? A Newton esto le parecía brujería, pero no tenía una explicación mejor. Einstein, con su visión del espacio-tiempo, nos dio la respuesta y es alucinante. La gravedad no es una fuerza. No hay ninguna cuerda invisible tirando de ti hacia el suelo. Imagina de nuevo nuestra tela del espacio-tiempo. Cuando pones algo con mucha masa, energía, como el Sol o la Tierra, en esa tela, la tela se curva, se hunde. Ahora, imagina que lanzas una canica cerca de ese hundimiento. La canica intenta seguir una línea recta, quiere ir recto, pero como el suelo sobre el que rueda está curvado, su trayectoria se dobla, empieza a girar alrededor del agujero. Si miras desde arriba, parece que hay una fuerza invisible tirando de la canica hacia el centro, pero si miras de cerca, ves que la canica no siente ninguna fuerza. Ella solo está siguiendo el camino más recto posible, en un espacio que está torcido. Esto cambia todo. Cuando sueltas una taza y cae al suelo, no es que la Tierra tire de ella. Es que la Tierra ha deformado el tiempo y el espacio a su alrededor de tal manera que el futuro de la taza está en dirección al suelo. La taza no cae. La taza simplemente avanza hacia su futuro natural,
Y resulta que la geometría del universo ha inclinado ese futuro hacia el centro del planeta. Esto explica por qué un martillo y una pluma caen a la misma velocidad en la Luna si no hay aire. Si la gravedad fuera una fuerza que agarra los objetos, debería costarle más mover un martillo pesado que una pluma ligera. Pero como la gravedad no es una fuerza, sino una carretera inclinada, da igual quién baje por la carretera. Un camión y una bicicleta bajan una cuesta a la misma velocidad si no frenan. La pendiente es la misma para todos. El espacio-tiempo no es solo un escenario donde ocurren cosas. El espacio-tiempo es el coreógrafo invisible que le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio cómo curvarse. Y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Es una danza continua, entre el escenario y los actores, y eso significa que el espacio no está vacío. El espacio tiene forma, tiene valles, tiene montañas invisibles creadas por la presencia de estrellas y planetas. Estamos navegando por una topografía invisible. Si aceptas lo que acabamos de ver, tienes que aceptar una consecuencia final que es, a la vez, aterradora y maravillosa. Si la gravedad es simplemente la curvatura del espacio-tiempo, significa que la geometría no es solo matemáticas dibujadas en un papel. La geometría es el destino. Llevemos esto al extremo. Imagina una estrella moribunda, inmensamente pesada, que colapsa sobre sí misma. Concentra tanta masa en un punto tan pequeño que la tela del espacio-tiempo no solo se curva un poco, como con la Tierra o el Sol, se perfora, se dobla hasta el infinito, creas un agujero negro. La gente suele pensar en un agujero negro como una aspiradora gigante en el espacio que chupa cosas. Pero esa es la visión newtoniana. La visión de la fuerza. La visión de Einstein es mucho más inquietante. Dentro de un agujero negro, el espacio-tiempo está tan retorcido que las direcciones cambian de significado. Fuera, tú tienes libertad espacial, puedes ir al norte, al sur, arriba o abajo, pero no tienes libertad temporal, el futuro es obligatorio. Vas hacia el mañana quieras o no. Dentro del agujero negro, la curvatura es tan extrema que el espacio y el tiempo intercambian sus papeles. El centro del agujero negro, la singularidad, deja de ser un lugar en el espacio. Se convierte en un momento en el tiempo. Se convierte en tu futuro. De la misma manera que no puedes darte la vuelta y caminar hacia el ayer, dentro de un agujero negro no puedes darte la vuelta y caminar hacia afuera. No porque algo te sujete, sino porque afuera ya no es una dirección. Afuera es el pasado. Y tú no puedes ir al pasado. Esto nos enseña algo profundo sobre nosotros mismos. Nosotros no somos espectadores caminando sobre un escenario inerte. Tú, ahora mismo, con tu masa, estás curvando el espacio a tu alrededor. Es una curva minúscula, imperceptible, pero real. Estás cambiando la ruta de la luz que pasa cerca de tu mejilla. Estás atrayendo a la Tierra hacia ti tanto como ella te atrae a ti. No estás en el universo. Eres parte del tejido. Eres un nudo en la tela. No puedes separarte de ella. El espacio, el tiempo, la materia y la energía son 4 notas de la misma melodía, tocándose a la vez. No puedes tener una sin las otras. Si quitas la materia, el espacio pierde su forma. Si quitas el tiempo, el movimiento pierde su sentido. Hemos pasado de pensar que vivíamos en una caja vacía y aburrida, a darnos cuenta de que vivimos en un océano dinámico, vivo, que respira y se retuerce, donde la geometría dicta la historia y donde la energía dicta la geometría. Y esto nos deja ante la puerta de la última pregunta, la pregunta que ni siquiera Einstein pudo cerrar del todo. Así que aquí estamos. Empezamos mirando nuestra habitación y pensando que el espacio era una caja y el tiempo un reloj. Y hemos acabado descubriendo que vivimos atrapados en una gelatina de 4 dimensiones, donde la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Pero quiero dejarte con algo que probablemente no te deje dormir esta noche. Si te tomas en serio todo lo que hemos dicho hoy, si aceptas que el espacio y el tiempo son un solo bloque unificado, hay una conclusión inevitable que los físicos llaman el universo de bloque. Piénsalo así. El espacio ya está ahí, ¿verdad? Nueva York existe aunque tú estés en Madrid. La luna existe aunque no la mires. Si el tiempo es solo otra dimensión como el espacio, ¿significa eso que el pasado y el futuro también ya están ahí? Las ecuaciones de Einstein no tienen una flecha que diga «usted está aquí». Para la física, el pasado, el presente y el futuro existen todos a la vez, congelados en un bloque eterno de espacio-tiempo. Según esta visión, tu nacimiento, este momento exacto en el que me estás escuchando, y el momento de tu muerte, son solo coordenadas en el mapa. Existen simultáneamente.
El futuro no es algo que va a pasar. El futuro es un lugar que está ahí, esperando a que llegues, igual que París está esperando a que vaya el tren. ¿Significa eso que todo está escrito? ¿Que el libre albedrío es solo una ilusión química porque no podemos ver el mapa completo? ¿O hay algo fundamental que se nos escapa? ¿Algo que hace que el ahora sea especial y brillante, diferente al resto del tiempo? La verdad honesta es, no lo sabemos. La física moderna puede explicar cómo nacen las estrellas, cómo funcionan los átomos y cómo se mueven las galaxias, pero no tiene ni idea de por qué tú sientes que el tiempo fluye. No hay ninguna ecuación en la ciencia que explique la sensación de ahora, y quizás eso sea lo más bonito de todo, que a pesar de haber desmontado el reloj, a pesar de haber pesado las estrellas y medido la luz, el misterio central de nuestra existencia sigue intacto. Seguimos siendo viajeros en un territorio extraño. No entendemos el tiempo, pero estamos hechos de él. Así que la próxima vez que mires tu reloj, no pienses que estás midiendo algo que pasa. Piensa que estás mirando tu propia posición en un mapa infinito que todavía estamos aprendiendo a leer. El tiempo no se te escapa. El tiempo eres tú moviéndote por el universo. Y la pregunta no es cuánto tiempo te queda. La pregunta es, ¿hacia dónde te estás moviendo?